Buenas tardes, me llamo Alejandro Sánchez Visa y voy a presentar el tema Análisis de la dinámica de un motor de corriente continua de excitación independiente. El motor de corriente continua es una máquina eléctrica que convierte la energía eléctrica de corriente continua a energía mecánica. Un tipo especial de máquina de corriente continua es el motor de excitación independiente, el cual posee dos fuentes de alimentación, tanto para su estator como el rotor. El circuito equivalente de un motor de corriente continua de excitación independiente se compone de la resistencia de armadura, la inductancia de armadura, la fuente de la armadura, la tensión inducida, la inductancia de campo y la resistencia de campo y el voltaje, la fuente de voltaje del campo. El modelo dinámico de un motor de corriente continua de excitación independiente se compone de una componente eléctrica que se encuentra en la entrada, una componente mecánica que se encuentra en la salida y un campo de acoplamiento, que es el campo magnético que permite la conversión de energía. Un motor operando en lazo abierto es un motor que no presenta ni regulación de la velocidad. Las ecuaciones que definen el comportamiento del motor se obtienen aplicando la sumatoria de voltajes en el lado de la armadura y el lado del campo. Y la ecuación que representa la componente mecánica se obtiene al sumar los torques involucrados, el torque generado por la propia inercia del rotor, el torque generado por el roce y el torque de la carga. Y las ecuaciones que relacionan parámetros eléctricos con mecánicos. Por ejemplo, esta que relaciona el torque generado con la corriente de armadura y la otra que relaciona la tensión inducida con la velocidad angular. En la simulación de Simulink se presenta un motor de una máquina de corriente continua simulada en un bloque que posee alimentación tanto en su rotor como en su estator. Existe un bloque especial, este sector de los bloques representa la aplicación de cargas y aquí se encuentran los parámetros de salida, el torque eléctrico, la velocidad, la corriente de armadura y la corriente de campo. Cuando un motor opera en lazo cerrado se dice que existe control de velocidad. Para ello aplicamos la transformada de Laplace a las ecuaciones anteriores, permitiéndonos obtener la siguiente función de transferencia. Para controlar la velocidad se va a aplicar un control PI que mezcla los efectos de un control proporcional y un control integrativo. Los parámetros a utilizar son los siguientes. Para los parámetros del motor de lazo cerrado serán los mismos para valores que el del motor de lazo abierto. Vamos a considerar un voltaje de armadura de 240 volts, un torque nominal de 30 Nm y una constante Kφ de 1.5. El diagrama de bloque resultante es el siguiente. Ahora, yendo a lo que es la simulación, vamos a comenzar con el primer caso, que es el efecto del roce mecánico. Ponemos la carga del motor en 0 y el coeficiente de viscosidad del motor en 0. Ajustamos la inercia total al valor de la máquina. Y verificamos que todos los parámetros estén bien. Ok. Ya. Ahora simulamos. Se observa como el torque de partida es muy alto, pero posteriormente disminuye a un valor cercano a 0. Esto significa que el motor no requiere mucho torque para funcionar en su estado estacionario. El efecto en la velocidad se observa que se logra una gran velocidad, 700 metros por segundo, con muy poco torque. La corriente de armadura se observa que el consumo es muy pequeño, prácticamente 0, es muy cercano a 0, y la corriente de campo se mantiene constante. Ahora,
Para el mismo caso, aplicando una carga, ya. Se observa cómo el torque eléctrico se mantiene, es prácticamente igual al torque de la carga. La velocidad disminuye significativamente pasando de 700 a 16 y la corriente de la armadura también aumenta significativamente y la corriente de campo se mantiene constante. ¿Qué significa esto? Ante la presencia de una carga, el torque eléctrico necesario para mover la máquina es mayor y la velocidad disminuye significativamente, además del consumo de potencia eléctrica, lo que se representa en el aumento de la corriente IA, de la corriente de la armadura. Ahora, el mismo caso, pero ahora con el efecto de la viscosidad. Se observa cómo el torque eléctrico es prácticamente igual al torque de la carga, no hay mucho cambio en este aspecto. La velocidad también se mantiene similar. La corriente de la armadura también. Y la corriente de campo se mantiene constante. No se observan grandes diferencias al aplicar al poseer una viscosidad, una coeficiente de viscosidad distinto de cero. Ahora, haciendo en las mismas condiciones, pero ahora sin carga, simulamos. Se observa cómo el torque eléctrico disminuye gradualmente, pero a diferencia del caso sin viscosidad en vacío, no es prácticamente cero, sino que hay un aumento. En la velocidad también. En el caso del vacío, del vacío sin el coeficiente de 12, la velocidad llegaba a 700, pero ahora con el coeficiente de 12 disminuyó hasta 650. Respecto a la corriente, el consumo de corriente aumentó también y la corriente de campo se permanece constante. ¿Qué podemos concluir respecto al efecto del roce? Que en primer lugar, si el coeficiente de 12 es muy pequeño, los efectos cuando se considera carga, pues la carga nominal, se ven prácticamente superados. La carga nominal genera una disminución en la velocidad, genera un efecto mayor que el coeficiente de 12. Pero cuando ya hablamos de cargas más pequeñas, el efecto del coeficiente de 12 se nota más. Si el coeficiente de 12 aumenta, se puede considerar que es un efecto aún mayor. Ahora yendo al siguiente caso, el efecto del momento de inercia. Se tiene el motor en vacío, el coeficiente de fricción está en su valor nominal y ahora la inercia la mantenemos en cero. Al poner la inercia en cero, la simulación no permite continuar. Por ello, escogeremos un valor cercano a cero. Hacer la simulación.
Compila y listo. Se observa primero que el tiempo en el que el torque eléctrico llega a su valor estacionario es menor, es prácticamente al instante. La velocidad también llega a su valor final al instante. Y la corriente de armadura también. Se estabiliza a un valor constante, más rápido. La corriente de campo se mantiene igual. Ahora el mismo problema, pero ahora con los efectos de la inercia del motor. Ponemos el valor nominal, el valor de la máquina, ok, y simulamos. Se observa cómo el tiempo en el que el torque se estabiliza a su valor final es mayor. Lo mismo ocurre con la velocidad, el tiempo en el que se estabiliza es mayor, siendo aproximadamente 3. La corriente de armadura también se ve el mismo efecto, se estabiliza a un tiempo mayor. Y la corriente de campo se mantiene constante. Ahora observaremos los efectos con carga. Con una carga de 30 nominal. Simulamos. Observamos el torque. El torque es prácticamente igual al torque nominal. Se mantiene igual. La velocidad también le toma un tiempo estabilizarse hacia un valor muchísimo menor. La corriente de armadura también se toma su tiempo para estabilizarse. La corriente de campo se mantiene constante. Ahora disminuimos la inercia a un valor cercano a 0 y observamos su efecto. Simulamos. Esperamos a que termine de simular. Se observa el mismo efecto. El torque llega a su valor prácticamente al instante. La velocidad también sufre el mismo efecto. Le toma muy poco tiempo llegar a su valor final. Y la corriente también. La corriente de campo se mantiene constante. ¿Qué podemos concluir respecto al efecto del momento de inercia? Es que su efecto principalmente se encuentra en el tiempo en el que el sistema se estabiliza en su valor final, dado que le presenta el esfuerzo que genera el sistema por mantener su estado inicial, siendo que al reducirse a prácticamente cero, se requiere muy poco esfuerzo cambiar su estado de movimiento. Ahora pasando al siguiente efecto, vamos a ver cómo funciona el motor, el efecto del motor sobre el motor de la resistencia de armadura. Primero ponemos nuestras cargas en cero. Regresamos la inercia a su valor original. Y disminuimos la corriente a cero. La resistencia de armadura a cero. Ok. Y simulamos. Se observan grandes oscilaciones en el torque. En la velocidad también. Ahora observando la corriente en armadura, observamos el mismo efecto.
Ahora aplicamos una resistencia modulada distinta de 0. 2.581, su valor original. Ok. Y simulamos. Ya. Observamos el efecto. Observamos que el torque eléctrico se mantiene. La velocidad es muy alta. La corriente de armadura también se estabiliza en un tiempo más largo. Y que podemos concluir que la resistencia de armadura tiene un efecto sobre la estabilidad del sistema a un valor, siendo que aumentan las fluctuaciones cuando es cero. Ahora, haciendo el mismo trabajo, pero ahora con torque nominal. Ok, listo. Vemos el efecto. Primero con una resistencia distinta a cero. Si hacemos prácticamente los mismos efectos que hemos observado, el torque eléctrico es prácticamente cero. Revisando los parámetros, todo se encuentra bien. La velocidad disminuye drásticamente, pero se estabiliza. La corriente aumenta drásticamente también y se estabiliza. Y la corriente de campo se mantiene constante. Ahora, usando una resistencia igual a 0, se observa cómo fluctúa el torque eléctrico, cómo fluctúa la velocidad y cómo fluctúa la corriente de armadura. Por ello podemos concluir respecto al efecto de resistencia de armadura que tiene un efecto sobre el control sobre la velocidad, siendo que cuando existe la resistencia de armadura, el sistema se estabiliza a un torque eléctrico en su estado estacionario y una velocidad fija, y también una corriente de armadura fija, siendo que sin la resistencia de armadura se provocan estas fluctuaciones, que no son deseables en un motor. Pasando al siguiente caso, que sería el efecto de la inductancia de la armadura. Primero, agregamos los parámetros a su valor original de la resistencia de armadura, 2.581, y para el primer caso no consideraremos la inductancia de armadura y consideremos una carga igual a 0. Okay. Simulamos. Se observa que el torque eléctrico es prácticamente 0 al no haber carga y tampoco haber inductancia. Al no haber carga también la velocidad es muy alta. La corriente aumenta, pero se estabiliza en un valor muy bajo. La corriente de campo se mantiene constante. Ahora el mismo efecto, pero con corriente con carga. Okay. Simulamos. Se observa que el torque eléctrico se mantiene. Se observa que la velocidad disminuye drásticamente. La corriente de armadura también aumenta.
y la corriente de campo se mantiene constante. Continuando el siguiente caso, con corriente en armadura, con inductancia en armadura, se pone su valor original, 0.028 Henry. Ok, ya. Y evaluamos primero con carga. Se observa que la corriente se mantiene cercana al valor de la carga, se mantiene constante, es un valor elevado. La velocidad disminuye también. La corriente de la armadura también aumenta. Y la corriente de campo se mantiene igual. ¿Qué podemos concluir? Que al existir una reacción en armadura, existe una disminución en la velocidad. El efecto no es muy significativo en el torque eléctrico resultante. Y ahora al mismo caso, pero sin carga, en vacío. Ya. Ya. Se observa lo mismo, el torque eléctrico se mantiene en el mismo valor, pero ahora disminuye, se mantiene, sigamos aproximando más y más, se mantiene cercano a 30, pero disminuye. No es igual al torque de la carga. Ya. La velocidad también aumenta al no haber carga. La corriente de campo se disminuye también al no haber carga. Y la corriente de armadura se mantiene constante. ¿Qué podemos concluir respecto a la influencia de la reacción de armadura? Que primero influye en el valor del torque eléctrico, siendo que en el caso sin corriente esto es menor, sin inductancia en armadura es menor, y también tiene efectos en la corriente de la armadura. Para el siguiente caso, efecto de las perturbaciones en máquina, vamos a considerar una carga 0.8 partes por unidad, que sería igual a 48, en nuestro caso sería igual a 24. Ok. Consideraremos una fuente, la fuente de voltaje constante. Ya. Pero ahora agregaremos un step que se aplicará en el tiempo 3, en el tiempo que estamos visualizando una estabilidad. Su valor final será igual a 48. Okay. Se ponen los parámetros del motor en sus valores nominales, se verifica y se simula. Se observa cómo el torque eléctrico al principio se estabiliza en un valor y en el momento del aumento de tensión aumenta y después vuelve a estabilizarse. Se observa que en la velocidad ocurre un efecto similar. Aumenta hacia un valor e intenta estabilizarse, pero aumenta bruscamente y regresa y aumenta hasta cierta velocidad y vuelve a estabilizarse. En la corriente de armadura lo mismo. Existe una gran corriente de partida que después se intenta estabilizar, pero al aumentar la tensión, aumenta bruscamente y vuelve a intentar estabilizarse. Lo que se concluye es que ante una perturbación tipo escalón de tensión, el motor también intentará volver a un estado estable.
ante la perturbación. Ya. Ahora, haciendo el caso para un aumento del 20% de la carga nominal, utilizamos un step, pero ahora la carga, con un valor de 4.8. Ok. Verificamos que todos estén en sus valores nominales. ¿Lo están? Listo. Y simulamos. Se observa que el torque eléctrico se mantiene alto a un valor de 30. Verificamos por si acaso. La velocidad aumenta en cierto punto, pero al momento de aplicar la nueva carga disminuye. La corriente de la armadura, al intentar estabilizarse con la carga inicial, aumenta y se estabiliza en el nuevo valor. ¿Cuáles son los efectos de un escalón de 20% en el torque de carga? Primero, la corriente de armadura aumenta, pero hay un periodo de tiempo en el que le toma estabilizarse. Por ejemplo, acá se intenta estabilizar en un valor bajo al haber carga nominal, haber una carga de 24, pero aumenta bruscamente al momento del step, al aumento del torque, y se estabiliza en un nuevo valor más alto. En la velocidad es lo mismo, el motor se intenta estabilizar a cierta velocidad, pero al aumentar la carga disminuye la velocidad y se estabiliza en un valor más bajo. Como conclusión, el motor siempre intentará estabilizarse, pero los efectos de la carga disminuyen, del aumento de la carga disminuyen la velocidad y aumentan la corriente de armadura. Ahora pasando a lo que sería la simulación con lazo cerrado, comenzamos con el primer caso, que es el efecto de las perturbaciones con control PID de la velocidad. El primer caso que vamos a analizar será con un aumento del 20% de la corriente de alimentación. ¿Ok? Verificamos que el step de la carga esté en 0 y simulamos. Se observa cómo inicia en un valor 1 y después se estabiliza en una velocidad, pero al momento de añadir más tensión aumenta la velocidad, estabilizándose en un nuevo valor más alto. Ahora, el mismo ejemplo, pero ahora con un aumento en la carga. .8 de carga, ok, y simulamos. Se observa cómo la velocidad aumenta y se estabiliza a cierto valor. En el minuto 3 ocurre una ruptura, pero el motor sigue manteniendo la misma velocidad. Esto se podría explicar debido al efecto del step, que permite mantener la velocidad estable ante una carga nueva. El efecto del controlador PI. Ya. Y por último, analizaremos los efectos del controlador. Para ello quitaremos las perturbaciones y analizaremos los valores sin perturbaciones primero. Y se observa cómo el controlador PID genera un efecto permitiendo que la velocidad se estabilice a cierto valor. Ahora cambiando los parámetros PID, primero disminuyéndolos a un valor más bajo
Ok. Se observa cómo un controlador PID muy mal diseñado puede generar este efecto en que la velocidad disminuye demasiado a valores negativos, ya aumentando los valores del control PID a valores más grandes. Ya está. Se observa cómo se mantiene la velocidad constante, pero el número de oscilaciones aumenta. Estas sobre velocidades en condiciones normales serían inaceptables, pero al mismo tiempo permite la estabilización en una velocidad dada. ¿Qué podemos concluir de esto? Los controladores PID permiten un control de velocidad en el motor de corriente continua de excitación independiente, pero una mala determinación de los parámetros puede causar efectos contrarios, causando inestabilidad en el sistema. La reacción del motor ante los escalones en general permite su propia estabilidad, pero el apoyo de un control PID puede mejorar la estabilidad del sistema. Y por último, la importancia del análisis de la dinámica de un motor de corriente continua. El análisis de la dinámica de un motor de corriente continua de excitación independiente nos permite generar sistemas de control más adecuados para la velocidad, además de que nos permite entender el comportamiento del motor, permitiéndonos a su vez variar sus parámetros en función de nuestras necesidades, siendo importante entender tanto el sistema de un motor como con una componente mecánica, una componente eléctrica y un campo de acoplamiento. Entendiendo todos los parámetros podemos generar control de velocidad más eficiente, o podemos ver los efectos en el comportamiento del motor por distintas perturbaciones que pueden ocurrir en la industria. Sin más, muchísimas gracias por su atención.